muchísima gente que ha desarrollado una mente espiritual tienen todo tipo de situaciones neuróticas en su vida. Depresión, ansiedad, preocupación, estrés, insatisfacción. Gente que está en procesos de evolución interior, de elevación de su conciencia, de despertar, pero siguen teniendo distintos momentos patológicos de insatisfacción. ¿Por qué es esto? ¿Por qué, a pesar de que lees todos los libros que quieres, haces miles de tomas de ayahuasca, meditas, haces viajes a lugares exóticos espirituales, por qué todavía sigue estando ese fondo de insatisfacción? Hay una razón que lo explica. Es gente que ha creado una mente espiritual, se han espiritualizado, pero todavía no han perdonado. El perdón todavía no les llegó. Y si el perdón no te llega, la mirada que echas así al mundo es una mirada de que está todo mal. La mirada que echas cuando miras a los otros es que tienen que ser otros, diferentes. La mirada que echas a la realidad que te rodea es que hay que arreglarlo todo. No es posible la trascendencia si todavía no te ha ocurrido el perdón. La espiritualidad es una ilusión. Si todavía manejas rencor, resentimiento, que provienen de la idea que algo estuvo mal o que alguien se equivocó. Puedes observar adentro de ti que esa idea adquiere muchas formas y se camufla, está metida muy profundamente. Y no está metida a nivel mental solamente, sino que esencialmente es una idea que está metida a nivel celular, pertenece al cuerpo. Y como decía antes, hay tantos cursos, hay tanto dicho, hay tantos caminos que están tratando de paliar la situación. Estamos haciendo tantas cosas los seres humanos para tener que evitar este duro trance de tener que perdonar, de tener que perdonarnos. ¿Cómo puedo hacer para saltar del tercer al quinto chakra, que es la garganta? Después el sexto, el tercer ojo, ver las cosas con claridad. Después el séptimo, la conexión con la totalidad. ¿Cómo puedo hacer para saltar el cuarto? Toda la psicoterapéutica y la espiritualidad del mundo se ha convertido en una obra de ingeniería para no atravesar el perdón y poder continuar en ese camino ascendente que acaba siendo una pantomima, una mentira, un artilugio, una estrategia. Porque el que no atraviesa esta dura y confrontadora experiencia del perdón no tiene ninguna posibilidad de amar de verdad. El perdón es el brote, es el primer brote, el más pequeñito brote de esa semilla, que es la semilla del amor que empieza a florecer. El perdón da inicio justamente
al florecimiento. Antes del perdón, la semilla no tiene ninguna posibilidad de convertirse en un árbol ni en una flor. El perdón es la estación que no queremos atravesar, porque para la mente es inconcebible perdonar. Y este es el conflicto. En lo más profundo de mi corazón, quiero perdonar. Quiero absolver a toda la humanidad, a mi familia, a mis padres, a la vida, a Dios. Los quiero dejar libres. La absolución es liberación de toda culpa. Una absolución cósmica. Nunca hubo culpables. Lo quiero en lo más profundo de mi corazón. Pero mi mente dice, ¿cómo? ¿No te acuerdas lo que te hizo? ¿Cómo vas a perdonar eso? Eso es imperdonable. Imperdonable. Estamos ante la lucha más tenaz, más dura de la naturaleza humana. Se debate aquí, en el cuarto chakra, en el corazón. Libertad o esclavitud. Amor u odio. Rencor o compasión.